y comenzamos a compartir pantalla sobre nuestro libro de texto. Esta parte que tú ves en tu pantalla, nosotros comenzamos a verla con los chicos y chicas en clases presenciales y una de las características que les solicité, aparte de tus 3 bolígrafos, que son azul, negro y rojo, fue un marcatextos para que tú puedas subrayar tu libro. Les comentaba que no quería que el libro estuviera subrayado con lápiz, con lapiceros o con colores o crayolas, con marcatextos del color que tú prefieras. El lapicero azul es para títulos, fechas, subtítulos y aprendizajes esperados que anotes en el cuaderno. El lapicero negro es para el desarrollo del tema y el bolígrafo rojo lo ocuparemos cuando tengamos que hacer preguntas guía para examen. Bien, después de este preámbulo, nuevamente regreso a la clase. Dice esta página número 18, el nombre del trimestre. Tú ya debes de tener, obviamente, tu carátula en primer lugar. Mandamos por ahí en Word a los grupos de WhatsApp el ejemplo de la carátula como lo quiero, ya lo debes de tener así. Después en la siguiente hoja viene un separador que diga trimestre 1, como lo menciona aquí el libro, y debe de estar en ese separador de trimestre 1 tu forma de evaluar, ya firmada por tu papá, tu mamá o por ambos padres de familia. Después de eso, entramos ya con el tema en la tercera hoja que estaremos viendo el día de hoy. Perfecto. Entonces, tenemos trimestre 1. En este trimestre tocamos el primer aprendizaje esperado, que es explicarás relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. Los aprendizajes esperados son las metas a las que tenemos que llegar como alumnos y maestros para saber cómo va caminando el grupo. ¿Perfecto? Ahorita lo vuelvo a retomar el aprendizaje esperado. Por ahí hace unos minutos te dejé leer esta lectura, Geografía y Crisis Ambiental. Levanten su mano de manera virtual. ¿Quién me puede decir a grandes rasgos de qué trata esta lectura? ¿No leyeron? Les comento, el Zoom solamente me da 40 minutos, no puedo perder mucho tiempo esperándolos a la participación. Caleb, adelante. Trata de que la Tierra no va a aguantar mucho tiempo nuestra sobrepoblación y eso está deteriorando el ambiente. Muy bien, Caleb. Así es. Efectivamente, como lo menciona Caleb, la Tierra está sufriendo una crisis ambiental por el inmenso aprovechamiento de los recursos naturales, como lo vamos a ir viendo más adelante, y por la falta de sembradío de árboles, la falta de reciclar basura, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones. Les comento que estas participaciones les van a dar décimos extra. Si tú no participas, pues obviamente no vas a aumentar calificación, por eso es importante que leas lo que se te deja. Gracias, Caleb, Samuel. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema después de esta pequeña introducción. ¿Sí? Tenemos nuestra siguiente página, que es la página 21. Permítanme cambiarlo. Todos vámonos a la página 21. Esta página. Sí, tenemos esta siguiente actividad. ¿Correcto? Y dice aquí, en grupo, observe la figura y responda, comenten sus respuestas con el profesor. Tenemos esta fotografía que dice la interacción de los componentes geográficos en Vancouver, ¿sí? Canadá. Obsérvenla por favor y con lápiz se van a contestar estas preguntas. No lo vas a hacer ahorita por falta de tiempo, ¿sí? Sin embargo, me vas a mandar una fotografía. María Fernanda, le pido que apague su micrófono, gracias. Me vas a mandar una fotografía. Te pido que la veas esta imagen, los componentes que nosotros vamos a utilizar en geografía son 5 componentes, ya lo había dicho en la primera clase. Componente social, que los debes de tener bien presentes,
perdón, componente natural, componente social, componente económico, componente político y componente cultural. Son 5 componentes en los que está dividida nuestra asignatura de geografía, nuestro libro, y en esta ocasión estamos iniciando con el componente natural. Ya que te dije estos 5 componentes y son los que vamos a ver, ¿sí? Tú vas a analizar en tu casa qué componentes ves aquí en la fotografía. ¿Qué aprecias en la imagen? Y con lápiz me contestas todo lo que aprecias en la imagen. ¿Qué características tiene ese lugar? Vas a describir qué características tiene. Ojo, la tercera pregunta dice, ¿cuáles componentes geográficos logran distinguir? Yo ya te acabo de decir y lo vamos a ver ahorita en la clase, ¿cuáles son los componentes? No me vayas a colocar ahí, ¿sí? Casas, edificios, barcos, porque esos no son componentes. Los componentes los vamos a ver ahorita. Dice la cuarta pregunta, ¿qué tipos de componentes geográficos son las montañas y el mar? Ahorita vamos a ver qué tipo de componente es y qué tipo de componentes geográficos son los edificios y los barcos. ¿Vale? Vamos a entrar ahora sí de lleno a qué son los componentes. Quien falte de registrar su asistencia en el chat de Zoom, le pido que lo haga, empezando por apellidos, nombre, grado y grupo, por favor. Me avisan cuando ya vean las diapositivas. Ya, profe, ya se ve. Perfecto, muchas gracias, Caleb. Déjenme cargarlas a que se amplíen. Ahí está. Bien. Tenemos entonces geografía, nuestra segunda clase, hoy 1 de octubre de 2021. La primera clase, les repito, para los que se acaban de integrar, vimos los tipos de organizadores, cómo vamos a trabajar y la forma de evaluar. Esta es nuestra segunda clase. Trimestre 1, aprendizaje esperado. Aquí está, explicarás relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por la palabra explicar? Bien, ¿qué entienden por la palabra explicar? Caleb, ¿quieres hablar? Josman o Josman Alberto Palacios. Dígame. Maestro, es como por decir, como si describiéramos algo, pero de otra forma. Perfecto. Es describir con tus propias palabras, explicarlo, ¿sí? Cuando alguien te dice, a ver, explícame por qué hiciste esto, pues tú das tus razones del por qué lo hiciste. Entonces, el aprendizaje esperado es que tú expliques las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Ejemplo, yo te decía al inicio de nuestras clases que todos tenemos una zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es aquella donde tú ya tienes un aprendizaje sin haber ido a la escuela. Todos nosotros salimos a la calle, observamos los componentes del espacio geográfico todo el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la relación de la sociedad y la naturaleza? ¿Quién me dice? Y lo acabamos de comentar en la lectura anterior. ¿Quién me dice? ¿Cómo se relaciona la sociedad y la naturaleza? Jimena Agustina Ayala. Adelante, Jimena Agustina Ayala. ¿Se relacionan en que todos somos seres vivos? Pero ¿cómo es la relación de la sociedad con la naturaleza? No es muy buena, profe, porque nosotros estamos destruyendo la naturaleza. Okay, muy bien. Por eso les decía que la lectura que les había dejado leer antes, que parece que no leyeron, es precisamente eso, la relación de la sociedad con la naturaleza. Todos ustedes, ahí en sus casas, tienen cosas, objetos que se hicieron gracias a la naturaleza, a los recursos naturales, desde un lápiz que viene de la madera de un árbol hasta una mesa de plástico que viene del petróleo. Todo es recurso natural, ¿sí? Entonces, la sociedad tiene una relación con la naturaleza, buena o mala, lo vamos a ir evaluando conforme pasen nuestras clases, ¿sí? Pero hasta ahorita pudiéramos decir
que es mala, porque hemos aprovechado esos recursos naturales y pues obviamente hemos contaminado nuestro planeta Tierra. Bien, dice después, a partir de los componentes, los 5 componentes que vamos a ver ahorita y las características del espacio geográfico que vamos a ver en la siguiente clase. Continuamos. Bien, tenemos secuencia didáctica 1, relaciones entre sociedad y naturaleza en el espacio geográfico. Ya está aquí la actividad, correcto, que te acabo de dejar. ¿Sí? Dice aquí, en caso de no contar con el libro, pasarlas a su cuaderno las preguntas. Si tú no tienes el libro de texto, tendrás que pasarlo a tu cuaderno. ¿Ok? Te repito, el libro ya está en Classroom. O bien sacar, imprimir la hoja y hacerlo ahí, como tú te acomodes. Comenzamos. Componentes del espacio geográfico. Los componentes se clasifican en 5 grandes grupos. Tenemos los componentes naturales. Estos componentes naturales, ¿sí? Dice tu libro en la página 21, si lo tienes ahí, que de preferencia lo debes tener ahí, nos dice, como su nombre lo indica, se relacionan con elementos de la naturaleza. Ejemplos, el relieve, el clima, el suelo, la vegetación y el agua. ¿Vale? Esos serían los componentes naturales. La imagen del libro que vimos hace ratito de la ciudad, ¿qué componentes naturales puedes ver en ella? La tienes en la página 20. ¿Qué componentes Agua y naturales puedes tierra, ver? profe. Muy bien, agua, relieve, hay montañas en la parte de atrás, tierra, excelente. Por ejemplo, tenemos aquí, en esta lámina, esta imagen de una playa, ¿sí? Vemos relieve también aquí en el fondo, que son las montañas. Dentro del mar también hay relieve submarino, ¿correcto? Hay islas, ¿sí? Todo esto es el relieve, ¿sí? La hidrografía, el agua, todo esto tiene que ver con el componente natural. Es el primer componente que tenemos y con el que estaremos iniciando nuestras clases. Siguiente componente, el componente social, ¿correcto? Aquí el componente social, pues vemos a las personas, ¿sí? Vemos a la sociedad, cómo se compone la sociedad. Hay migraciones, hay inmigraciones, hay grupos indígenas, ¿sí? Hay diferentes situaciones de cómo se compone la sociedad. Eso lo vamos a ver en el segundo bloque de nuestro libro, ¿correcto? Y por ejemplo, en la página 20, abajo de la imagen que tú vas a analizar, nos dice, ¿qué tipo de componentes geográficos son los edificios y los barcos? ¿Cuáles te imaginas que sean? Los edificios y los barcos. Los sociales. Perfecto, los sociales. Nos falta uno que ahorita vamos a ver. Y antes dice la otra pregunta, ¿qué tipo de componentes geográficos son las montañas y el mar? El agua y la tierra. No, ¿qué tipo de componentes geográficos son las montañas y el mar? Acabamos de ver qué tipo de componentes son montañas y el mar. Naturales, maestro. Correcto, Naturales, naturales. vegetación. Así es, naturales. Entonces ya les estoy dando las respuestas. Casi, casi. Si tú no te pones mucho ahí, no me vais a mandar otra cosa que no, porque te baja puntaje, ¿eh? Pongan mucha atención. Bueno, entonces los Relieves, maestro. componentes sociales, ¿sale? Naturales y relieves, maestro. Bien. Vamos con el siguiente. Componentes culturales, ¿sale? Dice tu libro en la página 21 que los componentes culturales reúnen todas las expresiones cotidianas de los grupos humanos, como lenguas, creencias, costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas. En unos días más, finales de octubre, inicios de noviembre, estaremos viendo esta parte y viviendo esta parte de los componentes culturales como son las tradiciones. Por eso te coloqué esta imagen, ¿sí? En donde comúnmente vienen disfraces de Catrina, vienen las ofrendas, donde hay un sincretismo, donde hay una mezcla entre lo religioso y lo prehispánico, ¿vale? Ese sería un componente cultural. Vamos con el siguiente. Componentes económicos. ¿Sí? Dice tu libro, página 21, abarcan las actividades que lleva a cabo la población, desde las relacionadas con la explotación directa de los recursos naturales, como la agricultura y la ganadería, hasta las que generan productos o distribuyen bienes y servicios en la población. Lo que te acabo de decir hace un momento, desde el lápiz que tienes en tu mano, que es creación y modificación de un árbol, de la madera, hasta una mesa de plástico que pudieras tener, ¿sí? O una televisión, de alguna manera los plásticos que vienen, pues creados gracias al petróleo.
Entonces, ese es el componente económico. En la pregunta, el libro de la página 20, ¿qué tipo de componentes geográficos son edificios y los barcos? Ya me dijiste tú, social. ¿Por qué? Pues porque hay sociedad que ocupa eso. Pero, ¿qué otro componente pudiera ser? ¿Pudiera ser económico? Sí. Sí, ¿Por qué? Porque genera porque se dinero. construyen con dinero. Una, se construyen con dinero. Dos, alguien decía por ahí, generan dinero, ¿no? Se genera dinero. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, vamos con el siguiente. Componentes políticos. ¿Sale? Ese ya está aquí en la página 22. Nos dice, finalmente los componentes políticos se relacionan con la manera en que las sociedades organizan y delimitan por medio de leyes y sistemas de gobierno el espacio que ocupan, los límites naturales y artificiales mediante los cuales se definen territorios, delegaciones municipales, estatales y nacionales. Entonces, el componente político, ¿sí?, se refiere a lo que es el territorio. Nosotros, en nuestro caso, vivimos en un territorio que se llama República Mexicana, vivimos en un estado que es Estado de México y vivimos, en mi caso, en un municipio llamado Tenango del Valle, tú en un municipio que se llama Toluca y en una delegación a su vez que es San Mateo Zacatipa, ¿sí? Cada uno de estos que acabo de nombrar tienen autoridades, ¿sí?, que nos representan. En el caso de San Mateo Zacatipan están sus delegados y obviamente tanto ustedes como los delegados se tienen que apegar a leyes que son las normas que permiten la sana convivencia. A eso se refieren los componentes políticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, regresando nuevamente a la página 20, a la fotografía que tenemos ahí, donde dice en la tercera pregunta, ¿cuáles componentes geográficos logras distinguir? Ya vimos los componentes. ¿Cuáles logras distinguir? Levanten su mano. ¿Qué componentes logran distinguir? Naturales y ¿Solo naturales? Astrid, sociales. Astrid Díaz, por favor. Componentes sociales ¿Solo sociales? y naturales. ¿Solo sociales y naturales? Y cultural, económicos. Están todos los Económicos. componentes. cultural. Así es. Todos los componentes están ahí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque abajo de la fotografía ya te da el nombre. Vancouver en la Columbia Británica, Canadá. Al darte ya el nombre del lugar, que es un componente político. Entonces, vemos qué componentes geográficos logras distinguir. Pues tenemos el natural. Ya dijimos, el mar, las montañas, la tierra, etcétera, ¿no? Los árboles, todo lo que se ve ahí. ¿Qué otro componente? Pues el social. Los edificios obviamente están ocupados por personas, los barcos, el económico, porque estos edificios y barcos generan dinero, se necesita dinero para construir cada uno de ellos. ¿Qué otro componente vemos? El político, porque tiene un nombre ese lugar, y obviamente el cultural. ¿Por qué? Pues porque de igual manera hay una cultura en ese país. ¿Estamos de acuerdo? Que lo puede distinguir. Entonces, ya están ahí las respuestas. Ya las vimos y las analizamos aquí. Ya puedes responder con lápiz esas preguntas. ¿Sí? Espero que no haya equivocaciones, ya que lo acabamos de ver, y tienes las diapositivas para poder crear y tu libro de texto. La actividad que me vas a realizar es elaborar un cuadro sinóptico, esquema de llaves, como el ejemplo que te pongo aquí a la derecha, con todos los componentes. ¿Sí? Obviamente yo lo manejé con imágenes. Tú tendrás que ir a tu libro en la página 21 y 22 y sacar cada uno de los componentes. Tema, aquí iría el título del tema, componentes del espacio geográfico. Idea principal, pues aquí iría el primer componente, componente natural. Idea secundaria, aquí me describirías, ¿sí?, en qué consiste el componente natural. Y aquí adelante, sus ejemplos del componente natural, si es que los hubiera. Siguiente idea principal, aquí colocarías componente, ¿sí?, componente social. ¿En qué consiste el componente social? En la secundaria, ejemplos en caso de que hubiera ejemplos del componente social. Y así sucesivamente, ¿sí?, de los 5 componentes. ¿Dudas de cómo se va a hacer la tarea? Josman Alberto levantó su mano, dígame. Sí me hizo una pregunta.
¿Cómo dijo que iba a ser el título? Y está en su libro en la página 21 y está en las diapositivas. Componentes del espacio geográfico. Sí, maestro. ¿Dudas de cómo se va a elaborar el cuadro sinóptico? No, maestro. Perfecto. Bien. La fecha de envío de actividad. Robles Villa, le voy a pedir que deje de estarme pintando la pantalla, por favor. Gracias. Fecha de envío de actividad, sábado 2 de octubre, a más tardar a las 5 de la tarde. Es decir, mañana lo tienes que subir a Classroom, ¿sí? En Classroom no reviso por WhatsApp, a menos que la orientadora me diga que son casos especiales que haya que revisarles por WhatsApp. Todos los demás lo tienen que subir a Classroom. Ahorita en un momento, acabando la clase, genero la actividad en Classroom para que te llegue la notificación. Tienes mañana hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, quiero ser muy claro, ya no se reciben trabajos. Si lo mandas 5:05, 5:15, 5:30, ya no se reciben trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Para que no haya problemas de que es que sí lo envié con 5 minutos de retraso. No, aquí es clara la instrucción, es a las 5 de la tarde. No eres mi único grupo, tengo más grupos, turno matutino, turno vespertino, por eso es que te pido respeto en el día y las horas que se envían. A menos que tú tuvieras una situación, repito, una situación especial, mándame un WhatsApp personal, profesor, tengo esta situación, déme oportunidad de entregar después y con todo gusto lo haré. Pero si tú no me avisas, yo doy por hecho que lo entregaste tarde y está fuera de tiempo. ¿Sí? Siguiente instrucción, cuando mandes la fotografía, quiero ser muy claro, ¿sí? Muy, muy claro. Por ejemplo, en el libro está el trabajo aquí de manera vertical. Tú tienes que mandar la fotografía, tomarla de manera vertical, ¿correcto? Si tú haces tu trabajo de esquema de llaves de manera horizontal, tendrás que tomar la fotografía de manera horizontal y subirla así. ¿Por qué? Porque si tú haces el trabajo de manera horizontal y me mandas la foto vertical, ¿sí? Yo no puedo voltear la imagen en el Classroom. No puedo voltearla. Entonces, ni modo que voltee yo mi pantalla para leer, ¿sí? Sale distorsionada. Entonces, te pido que mandes la foto de acuerdo a cómo realices el trabajo, si eres tan amable. Eso es muy importante. Que la fotografía sea muy clara, que la tomes en donde haya luz. A veces me las toman en la recámara, en la cama, y está todo oscuro y no se alcanza a ver bien. Entonces, tómenla donde haya luz, si son tan amables. Les pido, por favor, que tomen únicamente y exclusivamente la foto del libro o del cuaderno, ¿sí? Por favor, ¿ok? No sé si hubiera alguna duda. ¿Alguna duda de padres de familia? Si me están escuchando, madres de familia, si tuvieran alguna duda, tutores, con todo gusto, Maestro, porque me quedan 5 minutos de clase. maestro, Dígame. pero ¿cómo yo le puedo hacer si no tengo el libro de geografía? Bien. Acabo de mencionar que en Classroom está ya el libro en PDF. Tendría usted que pasar las preguntas a su cuaderno y enviármelo desde ahí. Ok. Gracias, maestro. Bien. Tienen 2 actividades que se llevan. Son esas preguntas que ya ahorita prácticamente las contestamos de manera oral y este esquema de llaves, ¿sale? Son 2 fotografías. Profe, ¿qué pasa si solamente le mando una foto? Tendrás el 50% de calificación. Entonces, son 2 fotografías de 2 actividades muy sencillitas. No es muy grande lo que tienes que hacer. ¿Alguna otra duda? Maestro, profesor, Dígame, levanten su mano de manera virtual, por favor. Dígame. yo tengo los libros de mi hermano de primer grado y de segundo. ¿Me Correcto. podrían servir esos? De primer grado es lo que ocupamos. Si usted tiene este libro, le va a servir. Si es el libro de su hermano, le va a servir. Si no tiene este libro, no. Son los mismos temas, pero no las mismas actividades. Ok, gracias.